Ok, ya inició. Ahora sí la grabación. Entonces, bueno, me voy pasando yo y voy a estar alternando para poder ir dándoles la palabra y ver si están a los que les corresponde explicar. Entonces, bueno, para dar inicio a la asesoría, ajá, sí, Guillermo, te escucho antes de ¿Va a ir en un orden o yo puedo sí. empezar? O... No, Ok, yo voy a ir en un orden y los voy a ir indicando en qué momento les corresponde a cada uno. Para eso ok, hice la presentación como guía, ¿ok? Entonces, gracias. sí, no de qué. Entonces yo les voy a ir diciendo. Entonces, bueno, voy a empezar con una breve introducción, ¿ok? Primero, ¿qué es lo que quiero, en qué quiero poner atención al inicio? Todos los temas que les pregunté en el cuestionario, todos, absolutamente todos, los vimos durante las clases, ¿ok? Entonces, quiero que también tengan conciencia de que la información ustedes la tienen disponible. La información está en las videoconferencias que tuvimos y bueno, salvo la situación que ahorita comentamos al inicio con Leslie, pero todos los demás pues han tenido acceso a las videoconferencias porque les he mandado los enlaces y las pongo en Facebook, en YouTube para que sea más fácil acceder a ellas. Entonces, bueno, tuvimos una videoconferencia donde hablamos de los conceptos generales de etología, es decir, etología, conducta, pauta, patrón, estado, evento, etcétera. Luego tuvimos otra videoconferencia que también les grabé, donde hablamos de cómo se estudia la conducta, donde hablamos de los tipos de observación. Y ahí viene lo que es un etograma, que es la observación focal, que es la observación barrido, que es la libitum, que es la pautada, y vienen toda la información respecto a eso. Luego tuvimos otra videoconferencia donde hablamos de las aplicaciones de la etología. Particularmente, ahorita quiero que nos enfoquemos en lo que tiene que ver con los animales en cautiverio, lo que son las estereotipias, cómo se detectan, qué son y cómo se contrarrestan a través del enriquecimiento animal. Todo esto también lo vimos en una clase y también les mandé la grabación. Y luego cerramos el objetivo con lo que era la historia de la etología y les hice un breve recorrido de los temas que iban a venir en el cuestionario. ¿Qué es lo que quiero retomar con esto? Nada más quiero poner énfasis y recordarles que toda la información que ahorita vamos a reforzar y a comentar, toda ya la vimos, absolutamente toda. No les estoy preguntando nada que yo no les haya explicado. Entonces, ya lo que continúa es que ustedes hagan algo con esa información, pero la información ahí está disponible. Y además, si ustedes se meten al canal de YouTube, al mío, donde les mando las videoconferencias, ahí en el canal de YouTube están aparte, creo que les mandé el de observación o no me acuerdo si les mandé alguno de estos tres o si todo fue con videoconferencia, pero ahí hay 3 videos que también se los pongo aquí. No les puse aquí los enlaces, pero si se meten al canal de YouTube, ahí están y estos sí están abiertos. Estos sí están nada más, estos están no listados, entonces necesitan el enlace para entrar, si no, no lo pueden ubicar por búsqueda, pero estos en mi canal sí están abiertos, ¿no? Entonces, está así como les di una videoconferencia donde les expliqué estos conceptos generales, aparte hay un video que tengo ahí en el canal donde explico de manera sintética, dura 5 minutos, aquí la videoconferencia dura 1 hora, a lo mejor en 5 minutos pueden revisar los mismos conceptos que vimos en clase, pero de una manera más sintética. Entonces también pueden acceder a estos videos. También hay un video que es de 6 minutos donde les explico los tipos de observación. En una conferencia lo vimos, pero dura 1 hora. Entonces, bueno, obviamente en una videoconferencia tengo la oportunidad de explicar, de resolver dudas, de poner más ejemplos. En el video lo hago de manera muy concreta y muy sintética, pero también lo pueden repetir las veces que sea necesario. Entonces, lo que quiero resaltar nuevamente con esto es ver que la información la tienen disponible. Nada más les toca pues agarrarla y usarla, ¿no? Entonces, no hay pretexto en ese sentido. Y también hay un video que tengo ahí en el canal que se llama Aplicaciones de los Estudios Etológicos. Yo les di la videoconferencia que también dura 1 hora y entonces ahí les expliqué todo el tema, pero ese mismo tema está en un video sintético de 6 minutos. Entonces, bueno, lo que quiero que vean es que hay de dónde sacar información. Digo, salvo esta situación que me comentaba ahorita su compañera, pero toda la información ahí está. Entonces, pues nada más es que la agarren y que la usen, ¿ok? Entonces, bueno, nada más quería empezar con esto y aunque estamos grabando esta sesión y se las voy a mandar, pues también hagan uso de toda estos materiales que tienen disponibles para poder, pues hacer suya la información, ¿ok?
Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte del objetivo que se refiere a los conceptos generales que vimos en la primera clase, bueno, después de la presentación, donde los conceptos que ustedes tienen que manejar son el de etología, o sea, qué es la etología, definirlo, entender qué significa, el concepto de conducto comportamiento, que dijimos que para nosotros va a ser como sinónimo, luego la diferencia entre pauta y patrón, que ahí fue donde varios estuvieron confundiendo mucho. De hecho, varios de los que les mandé actividad escrita tiene que ver con distinguir estos conceptos de pauta y patrón conductual, ¿ok? Porque hubo algunos errores en esta parte. Y cerramos esta primera parte de los conceptos generales con la diferencia entre el evento y el estado, que son tipos de pauta de acuerdo a la duración, ¿ok? Entonces voy a ir pasando las diapositivas para que al que le corresponda nos explique de manera sintética, concreta y breve, sin rollos innecesarios, a qué se refiere cada concepto, ¿ok? Y bueno, esperemos que estén todos presentes para que pueda ir tomándoles su asistencia y que expliquen el tema. Entonces vamos a empezar con la definición de etología. Entonces no sé si anda por ahí Ripka. Sí, maestra. Muy bien, Ripka. Empezamos. ¿Qué es etología? Ya empieza. Okay. Bueno, primero que nada, buenas tardes, maestra y compañeros. A mí me tocó dar la explicación de lo que es la etología. ¿Qué es la etología? La etología es parte de la rama de la biología y de la zoología que se encarga del estudio del comportamiento animal a partir de una observación. Cabe aclarar que antes de dar mi ejemplo, la etología en sí es la persona quien está estudiando el dicho comportamiento. En este caso, daré un ejemplo de unos patos. Vemos unos patos en unos estanques. Entonces, como ya habíamos dicho que la persona es la persona que va a estudiar el comportamiento del animal, en este caso la persona debe investigar cómo los patos se están relacionando conforme lo que es su entorno. Entonces, Ok. eso para mí es lo que sería la etología, brevemente. Ok. Muy bien, Ripka, nada más hacer una precisión. La etología es como tal la ciencia, que es una rama de la biología, pero es un área de estudio. La persona que hace etología es un etólogo, así como la biología es una ciencia que estudia los seres vivos y los que hacemos biología somos biólogos. Entonces, nada más no confundir a la persona con la ciencia, ¿sí? La persona que hace etología es un etólogo y se encarga de estudiar el comportamiento como ya bien nos lo explicó Rica, ¿ok? Muy bien, Rica, eso quedó muy claro. Ahora vamos con el siguiente concepto que también le toca a Rica, que es el de conducta. Ok. La conducta son las acciones y movimientos que realiza un animal como respuesta a los estímulos. Los estímulos son la presencia de algo o los hechos de la conducta. Por ejemplo, vemos a un pavo real que está alzando su cola y sus alas. Lo que quiere llamar él son los estímulos de la presencia de algo respecto a una especie más bien de su misma especie para llamar la atención de una hembra. ¿Ok? Entonces la conducta serían los movimientos que él empieza a hacer, el macho, a partir del estímulo, que en este caso seguramente es la presencia de una hembra, que está ahí y la alcanza a percibir, ya sea con el olfato, con la vista, y entonces la detecta, ese es el estímulo, y lo que él hace, todos esos movimientos o acciones que él hace, serían la conducta. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ya quedó. Sí. Muy bien. Pregunta sobre estos dos conceptos. No es lo mismo etología que conducta. ¿Sí? La etología estudia la conducta. Sí, pero la conducta son estas acciones justamente que nosotros podemos observar y que los animales realizan en su entorno o en cualquier otro lugar, ya sea en cautiverio o en vida libre, y que nosotros podemos identificar y reconocer a partir de la observación. Y si nosotros estamos estudiando todos estos movimientos y acciones, entonces estamos estudiando su conducta y entonces estamos haciendo etología, ¿sí? Entonces, bueno, nada más son procesos, más bien conceptos relacionados, pero no es lo mismo etología que conducta. ¿Ninguna duda de estos dos conceptos? Etología y conducta. No, maestra. Ok, muy bien, gracias, Guillermo. Entonces, bueno, muchas gracias, Ripka. Vamos con el siguiente concepto, que es el de pauta. Aquí de pauta y patrón fue donde les costó mucho trabajo, entonces aquí hay que poner mucha atención, ¿ok? Para que quede claro este concepto.
Anda por ahí Ameyali, sí, ya la vi por acá. Sí, aquí estoy, profe. Muy bien, ahora Ameyali, te escuchamos, vamos, y yo complemento y refuerzo lo que no quede claro. Ok, bueno, buenas tardes. A mí me tocó la de pauta conductual. Es un segmento de la conducta de un animal, cada una de las acciones que realiza un animal como parte de su conducta. Esto quiere decir que son uno de los elementos sencillos que puede reconocer en la secuencia de comportamientos que realiza cualquier ser vivo, por ejemplo, caminar, rascarse o olfatear. Y así. Ok, a ver, ¿nos puedes decir un ejemplo más claro? A ver si, porque lo dijiste así muy rápido y no sé si quedó claro para todos los que escucharon. Entonces, ponnos un ejemplo muy puntual. A ver, este ejemplo que yo les estoy poniendo aquí en la imagen tiene que ver con justamente una tarea que hicieron. ¿Reconoces aquí estas imágenes y a qué se refieren, Ameyali? Sí, ese, si no me recuerdo, fue de un video que nos puso, que fue de que eran dos pautas, ¿no? En la primera pauta se mostraba que, el, que el macho extendía y estiraba su cuerpo hacia arriba con el cuello muy extendido, y la segunda pauta era que el macho doblaba sus patas y se echaba apoyando su cuerpo sobre el suelo y moviendo de un lado a otro la cabeza como diciendo que no. Yo vi un video que también puede ser un ejemplo de las pautas que son del pavo real, que la primera pauta sería que se esponja y extiende su cola para conquistar a la hembra, y la segunda pauta sería que ¿cómo se dice? La segunda pauta es que la hembra hace el sonido y el macho lo vuelve, como que lo imita y la persigue a la hembra. Esa Ok, se y podría de hacer. ahí, muy bien, sí, y ahí podrías agregar incluso que de repente el macho empieza a caminar, o sea, una cosa sería cuando emite el sonido, sería una pauta, otra pauta sería cuando empieza a caminar en dirección a la hembra para seguirla o acercarse a ella, pero justo esto que estás diciendo, donde estamos identificando diferentes acciones que está haciendo como parte de un todo, sí, pero cada una de esas acciones por separado serían la pauta. Entonces, finalmente, la conducta de un animal está hecha de pautas, ¿sí? Toda la conducta está hecha de pautas. Creo que con estos ejemplos, este ejemplo que nos pusiste ya queda mucho más claro, por lo menos yo creo que así lo considero. No sé, los que están escuchando, si les quedó ya más clara esta definición de pauta. En pocas palabras, son como repeticiones de acciones, ¿no? Que se realizan. Ok, podría ser, aunque no siempre las pautas se repiten. O sea, yo en los ejemplos que Ok, les estoy manejando pueden repetirse, pero no siempre se repiten las pautas. Simplemente son, lo definíamos como acciones o movimientos, pero va uno tras otro generalmente y esas pautas seguidas unas de otras están formando un conjunto y puede en conjunto ser toda la conducta del animal. Si ese conjunto, como ahorita nos van a explicar de un patrón, tiene ciertas características, ese orden específico, entonces hablamos de un patrón, pero toda la conducta, aunque no sean patrones, toda la conducta de los animales está hecha de pautas. No sé si recuerdan de una observación que les puse de un cachorrito, que fue un tipo de observación que les mandé y que les dije que anotaran todas esas acciones que hacían, que unos las pusieron muy detalladas y otras muy escuetas, pero tenían que describir cada acción. Entonces, a ver, ahorita se recargó del lado derecho, ahorita se rascó, ahorita huyó. Cada una de esas acciones sería una pauta, pero las pautas no van solitas, siempre van junto con otras y van formando un continuo. ¿Sí? No sé si con ok, eso queda más claro. Muy bien, gracias, Guillermo. Gracias gracias. a Meyali. Creo que ya con esto quedó bastante claro. ¿Alguna otra duda o pregunta sobre este concepto de pauta? ¿Nada? No, maestro. Ok, muy bien, muchas gracias, Guillermo. Entonces vamos con el de patrón. Aquí les puse justamente el videíto de estas pautas y ese le toca explicarlo a Abigail. Anda por ahí, Abigail. Sí, buenas tardes. Hola, Abigail. El patrón conductual es una serie de movimientos que realizan los animales en un orden determinado, y ese nos sirve para registrar y estudiar la conducta. Tiene una serie de pautas en un orden determinado y se le consideran estereotipadas, ya que tiene una misma manera de realizarse y por ello lo podemos identificar.
Yo Exacto. vi un ejemplo del ave lira, no sé si esté bien, Ujú. que para, para que las hembras se acercaran a él, imitaba sonidos y sacudía sus alas, pero antes de imitar sus sonidos, limpiaba como su escenario, se decía ahí, y imitaba los sonidos para que ellas se acercaran a él. Ok, podría ser, a lo mejor ahí lo que podría ser un patrón sería si todas las aves de, bueno, todos los machos de esa especie usan los mismos movimientos para poder limpiar el terreno. Si lo hacen igual, entonces sí podemos hablar de un patrón, ¿ok? El hecho de que todos limpien es una conducta instintiva, pero no se considera un patrón a menos que sean varias acciones consecutivas, o sea, seguidas unas de otras, y que siempre se hagan iguales. La manera más fácil de reconocer los patrones es cuando hablamos, por ejemplo, del cortejo, cuando hablamos de danzas de cortejo. Las danzas implican una serie de movimientos. Si ustedes saben bailar, por ejemplo, y les ponen a bailar, no sé, quebradita, o les ponen a bailar salsa, y luego les ponen a bailar reggaetón, no sé, ¿no? Seguramente si ustedes saben cada uno de estos estilos, para cada uno van a ser movimientos diferentes, ¿sí? Y aunque puede cambiar un poquito, bueno, si todos son buenos bailarines con respecto a ese género, la mayoría de los que estén bailando van a estar haciendo los mismos pasos o muy parecidos. Puede cambiar ahí un poquito el orden y todo, pero se ve muy reconocible el tipo de movimientos que están haciendo con respecto a cada estilo. Te estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero a lo mejor eso les permite reconocer a qué se refiere un patrón y cuándo no se puede considerar un patrón. Entonces, eso se puede considerar un patrón en este ejemplo porque todos los individuos están actuando prácticamente igual o muy parecido y están haciendo los mismos movimientos, pero no es un movimiento, sino son varios y van seguidos de una manera o en un orden determinado, como lo definiste al inicio. Entonces, en este ejemplo que me dices del ave que limpia, pues bueno, a lo mejor todas limpian, pero a lo mejor cada una limpia de manera diferente. Entonces, se podría considerar un patrón si observamos que todas usan los mismos movimientos para limpiar. O sea, por decir, primero hacen un recorrido, estoy inventando, ¿eh? Primero hacen un recorrido y caminan por todo el área que tienen que limpiar. Después van agarrando uno por uno y lo agarran con el pico y luego caminan y lo sueltan alrededor del área, ¿no? Si eso lo repiten muchas veces y todos lo hacen igual, entonces sí sería un patrón. Pero si cada quien lo hace de diferente manera, entonces ya no podemos hablar de un patrón. No sé si me explico para que quede esto más claro. No sé si me expliqué bien. Bueno, Avi y todos los demás, obviamente. ¿Sí queda Sí, más claro con esto que les digo? Chicos, contéstenme. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, gracias. sí, Ok, sí, Abigail, con esto, sí queda claro este ejemplo que me estabas comentando. sí, maestra. Ok, por eso les decía yo que cuando hablamos del patrón, bueno, les ponía yo este video, lo que quiero que veamos aquí es que si yo veo un macho de esta especie, de este elder, cada que un macho se vaya a encontrar una hembra y quiera copular, va a empezar a hacer los mismos movimientos. A lo mejor cambia el número de repeticiones que hace, a lo mejor de repente camina y se pone acá y luego vuelve a regresar y se pone acá, pero estas pautas, esos movimientos van a ser iguales en todos y van a ser uno después el otro y uno después el otro, entonces eso ya está hablando de un patrón, ¿ok? Entonces, bueno, para reconocer, y cada movimiento individual sería una pauta. Entonces, los patrones están hechos de pautas, ¿ok? Para que no los confunda. Sí, sobre todo que ahí sí la mayoría tenía problemas para distinguir estos dos conceptos. ¿Sí queda claro con esta explicación, estos ejemplos, este concepto? Sí, Guillermo, te escucho. Se puede decir que la pauta conductual son acciones seguidas, ¿no? No, cada una de la acción, cada una es una pauta. Ajá. Ajá, pero una pauta individual. Y cuando hay pautas seguidas, una tras otra, en un orden determinado, entonces ya es un patrón. Ok, ok, ok. Gracias. Muy bien, ¿no? ¿De qué? Ok, entonces, bueno, ya vimos pauta y patrón.
Y nos queda de esta primera parte, que son los conceptos generales, distinguir la diferencia entre evento y estado, y esto le toca a Mayrani. Anda por ahí a Mayrani, sí, ya la vi. Sí. Ujú. Evento y estado viene de pausas conceptuales y los diferencia por su duración y tiempo. El evento dura no poco, casi poco, pero puedes contar cuántas veces sucede, cuánto tiempo lo hace, como un animal pues jugando, buscándose. Haciendo una serie puedes contar cuántos días más. Y un estado dura mucho más tiempo, se vuelve más complicado de contar cuánto tiempo dura. En la acción, como si por ejemplo, dormir, comer, o incluso algunos jugando. Ujú. Muy bien. Entonces, en este caso, como bien lo explicó de manera muy clara a Mayrani, la diferencia tiene que ver con la duración que el animal se encuentra haciendo esa acción, ¿sí? Y es un poco subjetivo de repente hacer la diferencia, porque pues hasta dónde está el límite de qué determinados segundos o determinado tiempo va a durar un evento y un estado. Eso obviamente queda a interpretación del observador, del etólogo, pero de manera general podemos decir que cuando algo es de corta duración y lo puedo registrar y puedo incluso ver si se llega a repetir y lo puedo ver como una pauta muy breve, entonces se considera un evento. Y algo donde yo me doy cuenta que el animal se queda mucho tiempo haciendo la misma acción y que incluso si yo observo durante 5 o 10 minutos, el animal va a seguir en la misma o va a tener mucho de ese tiempo ocupado en esa acción, entonces ahí es donde ya lo consideramos un estado. ¿Ok? Y bueno, en estas imágenes que yo les pongo, pues retomo nuevamente una de las pautas del video del Elder que está haciendo este movimiento y que ustedes incluso contaron cuántas veces repetía ese movimiento. Y pues en el ejemplo del estado, pues un oso panda ahí dormido. Esta pauta de dormir es una pauta muy común, considerada estado, porque generalmente los animales tardan varios minutos y horas durmiendo y entonces generalmente esa pauta dura mucho tiempo. Por eso es como el ejemplo más típico de una pauta llamada estado. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, a Mayrani. ¿Alguna duda de esta diferencia? Creo que es muy sencillo, pero no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. No, maestra. Ok, muchas gracias, Guillermo. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte de los conceptos del objetivo. La siguiente parte se refiere a los métodos de estudio de la conducta. Y como lo comentamos cuando vimos este tema, decíamos que la conducta se estudia observando, ¿ok? Si yo quiero estudiar la conducta, tengo que ponerme a observar al animal y es la manera en cómo yo voy a registrar esos movimientos. De hecho, cuando hablamos de la definición ahorita que nos decían de conducta, la conducta se refiere a acciones observables. Si algo no es observable, no lo puedo considerar conducta porque no lo voy a poder reconocer ni identificar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, pues bueno, qué es la observación como método de estudio. El concepto de etograma, ese no se lo dejé a ninguno, yo lo voy a explicar. Y vamos a ver los diferentes tipos de observación, que aquí fue donde varios se confundieron. En el examen les puse varios ejemplos y la intención era identificar si ustedes tenían claros estos tipos de observación y que cuando yo les pusiera un ejemplo, de manera clara pudieran identificar qué tipo de observación era. Y a lo mejor algunos se sabían las definiciones, pero ya que les ponía un ejemplo, ya les costaba trabajo reconocer qué tipo de observación era la que les estaba planteando. Entonces hay que tener bien afianzada esta información para poder reconocer qué tipo de observación se está viendo en cada ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya también nos explicaba al inicio cuando vimos la definición de conducta y de etología, nos explicaba Ripka que justamente pues los etólogos se encargan de estudiar la conducta y lo hacen a través de la observación. La conducta se estudia observando. Entonces hay que pasar mucho tiempo observando, hay que tener mucha paciencia. Y decía, yo les platicaba en la clase, que muchas veces se tienen que buscar como herramientas o aditamentos que nos ayuden a hacer más fácil ese estudio. Hacer un estudio de la conducta, una observación directa, es muy complicado porque implica que tenga yo muy
muy avivada mi capacidad de observación, porque generalmente hay algunas pautas, algunas acciones tan rápidas que hacen los animales, que en lo que estoy observando y estoy queriendo anotar, pues ya no me da tiempo, ¿no? Entonces, lo más como conveniente es generalmente grabar y después esa grabación la puedo estar repitiendo las veces que yo quiera, pausándola y entonces ya verla en cámara lenta y entonces eso ya me va a permitir estudiar de una mejor manera la conducta. Entonces muchas veces se graba para poder estudiar la conducta por lo complejo que es de repente en el mismo momento estar observando y registrando, ¿ok? Y justamente cuando se habla del registro, cuando yo estoy observando, yo tengo que anotar, yo tengo que registrar lo que estoy viendo. Y en ese sentido es que usamos lo que se llaman los cetogramas. Los cetogramas son los lugares donde, o las hojas, vamos a decirle de esta manera, los espacios donde se registra, donde se anota la conducta. Eso es un etograma, ¿sí? En algún lugar yo tengo que poner lo que estoy observando y ese lugar donde yo lo voy a escribir, donde lo voy a dejar plasmado, se llama etograma. Entonces, hay varios tipos de etograma y el etograma depende del tipo de observación que voy a hacer. Dependiendo lo que voy a observar y a cuántos animales voy a observar, va a ser el tipo de etograma que yo voy a usar. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, en el examen yo les puse un etograma y les dije, ¿qué tipo de observación se haría con este etograma? Entonces, ustedes tenían que ver qué había dentro del etograma que estaba plasmado, que si ustedes iban a hacer esa observación, iban a tener que reconocer eso y entonces ya podían saber, ok, entonces era una observación de este tipo o era una observación de este otro tipo. Pero para poder reconocer qué observación es, pues tienen que tener bien claro a qué se refiere cada uno, ¿ok? Pero entonces el etograma es donde se registra la conducta. Yo la definición que les di en clase es una herramienta donde se lleva a cabo el registro de la conducta o la herramienta donde se registra la conducta, ¿ok? Eso es un etograma. Y para hacer un etograma necesito observar, porque en el etograma voy a anotar mis observaciones, justamente. Para eso se hacen los etogramas, para anotar las observaciones. Entonces, cada que observo, tengo que generar un etograma donde anote lo que estoy observando. ¿Ok? ¿Sí está claro esto del etograma? Que también algunos ahí tuvieron complicaciones para reconocer o para definir qué era un etograma. ¿Sí está claro? Muy bien, gracias, Michelle. Sí, maestra. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora sí, siguiendo con los tipos de observación, de hecho ahorita le toca a Michelle, quiero que primero, porque también les puse ahí en el examen, les preguntaba de la clasificación y no reconocieron que les estaba hablando de la observación. Entonces, por eso quiero que primero veamos de manera conjunta cuáles son los tipos de observación que vimos. Entonces, justo eso le corresponde a Michelle. Entonces, Michelle, si nos puedes compartir, por favor, nada más cómo se clasifica. Ya te puse aquí yo un mapita conceptual incompleto para que tú me digas lo que iría en cada una de esas líneas que queda hasta abajo. Entonces, pues vamos con Michelle, por favor. Hola, maestra. Hola, Michelle. Bueno, a mí me tocó la clasificación de los tipos de observación. Hice unos apuntes, es muy aparte de eso, no sé si quiere escuchar ¿Sí? lo mío. Okay. Claro que sí, tú explícame y ahorita entre todos llenamos esto. Ok, la observación de vida silvestre es la práctica de observar animales en un lugar y tiempo determinados, ya sea para fines de investigación o creación, y todo pues se basa en la observación, ya sean las condiciones naturales. Es la observación de un sujeto o sujetos, ya sean personas o animales. En este caso yo les voy a hablar de los animales, donde un animal habita sin que la persona le perturbe, o sea, que el animal no se dé cuenta de que sea observado, porque si no puede que su conducta sea alterada. Eso es lo que significan las condiciones naturales. Un ejemplo, pues en ese caso yo he visto en películas cuando ven un venado, cuando es observado, y ¿qué hace el venado? Pues corre, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las condiciones naturales.
Ok, entonces en este ejemplo que me estás diciendo, estás hablando de una de las características de cómo se Ajá, debe observar, ¿ok? sí, Que tiene que sí, ver con no perturbar la conducta del animal. Muy bien, ok. Michelle, seguimos. Otra cosa, estaba observando lo del etograma, lo que estaba comentando del etograma, que es un simple comportamiento a lo largo de un tiempo determinado. O sea que no necesitamos estar observando a nuestra mascota ya sea las 24 horas, como lo había explicado usted del etograma. Este, eh, Consiste en observar su reacción de día a día, o sea, apuntar su conducta de día a Ujú. día, ¿sí? Sí, también Ok, esto es importante porque ajá, generalmente la observación se hace durante un tiempo determinado, ajá, no se hace todo sí, el tiempo, como bien lo acabas ajá, de decir. Ujú, ok. muy bien, Y ahorita van los tipos de observación, que es focal, barrido, ad libitum y pautada. Esos los voy a explicar. perfecto. Bueno, no Este, tienes que explicar a qué se refiere cada uno, ujú, porque eso nos lo van a ok. explicar tus compañeros. Ok, Nada ajá, más lo que quisiera es que en este mapita conceptual que te puse aquí en la pantalla, te pongo dos grupos, ¿sí? Del lado ujú, izquierdo dice los tipos de observación que tienen que ver con cuántos individuos estamos observando y del lado derecho los tipos de observación que nos dicen qué le voy a observar a esos animales. Entonces, ¿me podrías decir de estos cuatro que mencionaste, focal, barrido, ad libitum, pautada, ujú. cuáles irían del lado izquierdo y cuáles del lado derecho? Los del lado izquierdo sería ad libitum y pautada, ¿no? A ver, Es fíjate, es que, el pero, número de individuos. O sea, ¿a cuántos ajá, voy a observar? ah, ay, es Digo, si que los se me ibas a confunde. explicar, entonces ya, a lo Sí, mejor sí, ahorita sí. con las explicaciones va a quedar más claro, pero sí tiene que ver con cuántos individuos voy a observar. Y esto que tú me estás diciendo no tiene que ver con el número de individuos. No, Bueno, pues si no es Chana no, es Juana, ¿no? Entonces, bueno, si no va ad libitum y pautada, entonces ¿cuál va? A ver, vamos a dejar que mm, Moisés nos ayude. sí, sí, sí. Yo creo de hecho, a él le toca explicar una Ujú. de estas. A ver, Moisés, si nos puedes complementar, por favor. Sí, maestra. Según el movimiento de individuos a observar, existe focal y barrido. Ok. Este, Ujú. Ese es el número de y individuos. Ok. Ajá, número exacto, de eso va a individuos. Muy bien. depender del número de individuos. Y Ajá. según lo que va a observar, es ad libitum y pautada. Efectivamente. Muchas gracias, Moisés. Efectivamente, ya con esto complementamos esto. Y ahorita que definamos cada una de ellas, que nos van a explicar también, entonces vamos a entender por qué focal y barrido tiene que ver con el número y por qué ad libitum y pautada tiene que ver con las acciones que se van a observar. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Michelle? Entonces, ojo con esto, aunque ahorita lo vamos a reforzar. Estos cuatro que están aquí hasta abajo en azul, estos son los tipos de observación. Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo les ponía en el cuestionario era, ¿puede ser focal o barrido? Y me ponían etología, me ponían conducta, pero no me ponían observación. Si ustedes saben que puedo hacer una observación focal y barrido, pues si les digo puede ser focal o barrido, pues obviamente es la observación y sin embargo no lo pudieron reconocer. Entonces, por eso quería que quedaran claros cuáles son los tipos de observación, ¿sí? O sea, tipos de observación de la conducta animal, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una observación focal, puedo hacer una observación barrido, ad libitum no pautada, y hay combinaciones de ambas, ¿sí? O sea, como vamos a ver más adelante. Puedo hacer una focal ad libitum y puedo hacer una focal pautada, y puedo hacer una barrido ad libitum y también puedo hacer barrido pautada. Eso, ya que explique cada quien la que le corresponde, vamos a ver, bueno, ¿y qué pasa cuando las mezclo? Porque generalmente van mezcladas, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? ¿Alguien había levantado la manita? ¿Quería preguntar algo? Ah, yo, pero ya le había dicho, es que sí, le iba a comentar, bueno, dos cositas así súper rápidas. Es que sí le iba a comentar, ¿qué dijo acerca del tipo de observación que viene en una pregunta, algo así? Es que no escuché muy bien. Que yo les decía que un ejemplo les podía decir, a ver, es ad libitum o pautada. Y ustedes tenían que decirme, pues que obviamente eso se refiere a la observación y que entonces están contestando otras cosas y no reconocían que son tipos de observación. Entonces, que por eso quería yo reforzar esta información
de que sepan cómo se clasifica la observación. Entonces, Ok. para observar la conducta, podemos hacerlo de diferentes maneras, y son 4 tipos de observación: focal, barrido, ad libitum y pautada. Y cada una, pues bueno, tiene esta agrupación dependiendo del número de individuos o lo que se observa, y ahorita la definimos, pero sí tienen que tener claros los 4 tipos de observación, ¿ok? Que los reconozcan como tipos. Ok, sí, porque había buenas preguntas que venían así combinadas y ahí fue en donde yo me confundí, me revolví. Ok, esas combinadas ahorita las vamos a ver. Ya que expliquemos Ok. una por una, vamos a ver, bueno, y cómo las combinamos. Pero obviamente, si yo les pongo combinadas, para poder saber de qué se trata, tienen que saber bien a qué se refiere cada una. Si tienen revuelto o no está claro o lo tienen medio confuso, entonces por eso cuando les pongo estas preguntas no lo logran identificar porque no está bien clara ni bien afianzada la información, y la intención es que ahorita lo reforcemos, ¿ok? Entonces, Sí, bueno, gracias, maestra. ¿de qué, Guillermo? Vamos con la siguiente. Entonces, esta le toca a Moisés. Entonces, ya Moisés ya nos había compartido ahorita, nos ayudó a poner los nombres y ahorita nos va a hablar de manera particular de la observación focal. Por favor, Moisés. Buenas tardes. La observación focal, para no dar tantas vueltas, es la observación donde se registra solamente un individuo. Esta puede venir acompañado con ad libitum y con pautada, o sea, puede venir focal ad libitum y focal pautada, y voy a decir cada uno qué No, significa. ya no Cuando me es una... expliques, ya no me expliques de No, qué ya se no. trata cada una. No, ahorita si quieres al final que cada quien me explique la que le toca individualmente, ya mezclamos y entonces si quieren ya les voy preguntando estas Vale. mezclas. ¿Sí? Porfa, muy bien, Moisés, pero ahorita quiero que quede clara una por una para que cuando las veamos mezcladas no se confundan. Entonces, Vale. muchas gracias, Moisés. Con esto que nos dice Moisés, es muy importante. Yo les decía que usen como tip la palabra focal. Ajá. Esto de palabra focal nos dice que nos enfocamos solo en algo en particular. Cuando ustedes se enfocan, quiere decir que de algo que hay así, a lo mejor hay muchas cosas enfrente de ustedes, pero ustedes solo van a enfocarse, a dirigir su atención en algo en particular. A esto se refiere el término de focal, ¿ok? Entonces, les puse estas imágenes porque ya les dijo Moisés que focal quiere decir que me enfoco en observar solo un individuo. Si el individuo está solito, pues es muy fácil identificarlo. Yo voy a observar a este perrito de la pradera y voy a notar lo que hace. Dependiendo si es ad libitum no pautada, voy a ver qué observación qué voy a registrar, pero solo me voy a enfocar en un individuo. Yo les decía que puedo hacer una observación focal aunque el individuo esté con otros. Si ese individuo se encuentra con otros más en un grupo, yo puedo hacer una observación focal si yo solamente fijo mi mirada en un individuo. Aunque esté con otros, ¿sí? Aunque esté conviviendo con otros, yo solamente me voy a fijar lo que hace él, un individuo. Y en cualquiera de los dos casos es una observación focal. Entonces, en términos simples, como dijo Moisés, una observación focal es cuando observo un solo individuo, cuando me enfoco, cuando mi atención se centra en un solo animal y no en los demás. Aunque esté con otros, los demás no los voy a pelar, yo solo me voy a enfocar en uno. ¿Sí está claro qué es focal? Eso tienen que tener bien, bien claro. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Vamos ahora con la contraparte, que es la de barrido, la observación barrido. Y esa le toca a Sinai. Por favor. Buenas tardes. Hola, Bueno, Sinai, yo buenas tocó tardes. el de observación de barrido y el barrido se efectúa registrando el movimiento o conducta de un grupo de individuos, ya que se centra en la atención de varios y no solo en uno, como en la del anterior que dice que pues la vocal se pone atención en uno, pero en esta vez solo será en varios, en un grupo de individuos. Ok, muy bien, Sinai. Entonces, obviamente, si quiero hacer una observación de barrido, necesito varios individuos. Si hay uno solito, no puedo hacer observación de barrido. Tendría que hacer una focal. Entonces, para hablar de una observación de barrido, tiene que haber grupos, por lo menos 2 individuos, para que ya sean más de uno y entonces ya pueda hacer una observación de este tipo.
Y otra cosa muy importante es que tengo que observarlos a todos. Tengo que registrar la conducta de todos. Y sobre todo en este tipo de observación es más fácil grabar porque es muy difícil que al mismo tiempo yo pueda estar observando a todos. Me implica mucho esfuerzo de atención. Y yo les platicaba que a lo mejor un ejemplo muy cercano que pueden reconocer de este tipo de observación es cuando estamos en la prepa, acuérdense de sus tiempos antes de la pandemia, cuando estaban ahí en el salón y de repente les hacían un examen y los maestros usamos mucho esta observación de barrido cuando están haciendo un examen. Entonces, los maestros estamos así, algunos parados enfrente, o vamos paseando ahí entre las sillas, entre las mesas, pues, que están ahí ustedes sentados, y entonces vamos haciendo un barrido. Está un grupo de estudiantes, estoy haciendo una observación de varios individuos, y al mismo tiempo estoy haciendo un recorrido, ¿sí? Por eso se llama barrido, porque voy como barriendo. Así hagan de cuenta, si ustedes recuerdan cómo están en la prepa acomodadas las mesas, están generalmente en 3 hileras, y entonces imagínense que yo como maestro estoy observando cuando ustedes están haciendo el examen, y entonces voy, así a lo mejor empiezo a recorrer toda la primera fila y con la vista la voy recorriendo. Y luego me empiezo con la segunda y luego con la tercera. Entonces voy haciendo un recorrido, un barrido, ¿sí? Todos los individuos y al mismo tiempo estoy tratando de identificar cosas, ¿ok? Si yo de repente veo ahí un movimiento extraño, sospechoso en algún individuo, entonces cambio de barrido y me voy a una observación focal. Y entonces, a ver, este está sospechoso, está ahí moviendo la hoja de manera muy sospechosa. Entonces ya me enfoco en un individuo y ya, aunque el individuo esté en un grupo, ya estoy cambiando una observación focal porque ya mi atención, mi mirada está solamente en un individuo y entonces ya me fijo a ver qué está haciendo. Entonces, esto es, con este ejemplo que le estoy poniendo, quiero que vean la diferencia justamente entre observar a varios al mismo tiempo y enfocarme en un individuo de manera particular, que eso ya sería focal. ¿Sí? No sé si con esto les queda más clara la diferencia entre focal y barrido. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, muchas gracias, chicos. Entonces, focal, solo observo un individuo. Barrido, observo varios individuos al mismo tiempo. Por eso esta clasificación tiene que ver con el número de individuos. Si observo uno, la observación se llama focal. Si observo a más de uno, la observación se llama de barrido. ¿Ok? Y la otra clasificación que tiene que ver con lo que observo se conoce como ad libitum o pautada. Entonces, a esa le toca a Guillermo la ad libitum. Puse primero un ejemplo del etograma que nos serviría para hacer una observación ad libitum y ahorita les voy a poner un videito que nos puede ayudar a que sepamos cómo se hace una observación ad libitum. Entonces, Guillermo, por favor, ahora te escuchamos. Sí, pero es que estas son de mis apuntes. La expresión de libitum, viene del latín y significa placer o a voluntad. Y se refiere a la observación no sistematizada en la que se registran todas las actividades que realiza uno o varios individuos, como es la focal o el barrido, que es de uno o varios, como lo acabo de decir, durante un tiempo determinado. Ok, a ver, Guillermo, yo te puse aquí un etograma que justamente podría ser un ejemplo de dónde voy a anotar esta conducta ad libitum. Cuando yo hago una observación ad libitum, bueno, si es de uno o de varios, ¿qué es lo que voy a estar anotando en mi etograma? Yo creo que no se escucha Guillermo. Tiene abierto su micrófono, pero no lo escucho. A ver, Mauricio, ¿nos quieres ayudar, por favor? Ahorita que se... Sí, la libitum, bueno, ese etograma no tiene ninguna actividad porque se escriben todas las actividades que realiza, no nada más son en específico. Exactamente. No pongo actividades desde antes porque yo voy a hacer todo lo que se le ocurra al animal. Por eso tiene que ver esto de a placer o a voluntad. O sea, lo que se le ocurra al animal hacer cuando yo lo esté observando, lo que a él se le dé la gana hacer, eso es lo que yo voy a anotar. No voy a anotar algo que yo ya de entrada sé que va a hacer, como en el caso de la pautada, ¿sí? Cuando yo veo un etograma de este tipo, como bien dice Mauricio, donde no están escritas las pautas, donde no dice qué es lo que voy a observar y nada más
es para que yo anote todas las actividades, entonces se trata de una observación ad libitum, ¿ok? Entonces, ad libitum, a placer o a voluntad, porque yo voy a anotar todo lo que al animal se le ocurra hacer. Todo lo que él quiera hacer, yo lo voy a anotar y lo voy a registrar en mi etograma, ¿ok? Aquí les ponía, por ejemplo, un videíto de una tortuguita. Si yo estuviera haciendo una observación ad libitum, tendría que estar registrando, a ver, ahorita caminó, va moviendo sus patas, se paró y ahora retrajo la cabeza, se giró y empezó a caminar otra vez y se quedó parado un ratito, pero volvió a caminar y de repente se quedó totalmente parada y retrajo tanto su cabeza como sus patas. O sea, todo eso que acabo de narrar lo tendría que haber anotado porque estoy anotando todas las acciones, todas las actividades que está haciendo el animal, en este caso la tortuguita, ¿ok? Entonces, cuando hago una observación ad libitum, tengo que anotar todo lo que el animal hace en el tiempo que yo lo esté observando. Y a esto viene de a voluntad o a placer. Lo que a él se le ocurra hacer, yo lo tengo que registrar. Y puede ser de uno o de varios, como bien nos decía Guillermo. Si observo a uno, es focal, si observo a varios, es ad libitum, ¿ok? Es de barrido, ¿ok? Como lo comentamos en las definiciones anteriores. No sé si ya regresó Guillermo, creo que no, ya se desconectó, a lo mejor algún problema de conexión tuvo ahí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces ahora con la observación pautada, y esa le corresponde a Leslie, ¿ok? Entonces, Leslie, por favor, te escuchamos. Sí, maestra. La observación pautada es cuando ya están preestablecidas sus conductas. Todo esto depende si es focal o barrido. Ok. Entonces, como esto me dices, ya están determinadas desde antes. Bueno, le llamaste conductas de manera general, vamos a ser más precisos, se le llaman pautas, ¿sí? Ya hay pautas, acciones previas que yo, como ya conozco la conducta del animal en cierto contexto, lo que voy a hacer es registrar cada una de esas pautas que yo ya conozco y voy a ver cuántas veces se llevan a cabo. Ajá, ahorita te doy la palabra, Guillermo. ¿Cuántas veces se llevan a cabo? Entonces, justamente en una observación pautada, cuando yo vea un etograma de este tipo, ya voy a ver las pautas escritas porque ya sé que me voy a enfocar en eso. Y de ahí viene la palabra pautada. Cuando hago una observación pautada, yo ya tengo pautas desde antes establecidas que yo ya sé que son en las que me voy a enfocar cuando yo observe al animal. El animal seguramente va a hacer muchas otras acciones, va a hacer más cosas, pero esas otras cosas yo ya no las voy a notar, ya no me voy a enfocar en eso. Solamente me voy a fijar en las que yo identifique como parte de mis pautas del etograma, ¿ok? Entonces, a diferencia de una ad libitum, en la pautada solo me enfoco en pautas específicas. Y como también bien nos dijo Leslie, puede ser focal si solamente observo un individuo, o puede ser barrido si observo varios al mismo tiempo. Pero en cualquiera de los casos, solamente estaría observando las pautas que yo ya tengo desde antes establecidas, no todo lo que haga el animal. ¿Ok? Entonces, bueno. Y en este caso, el ejemplo, pues sería, ustedes hicieron un etograma de este tipo, cuando les puse, nuevamente les pongo este video, se los pongo porque es muy breve y muy fácil de reconocer las pautas, y yo les puse cómo se llamaba pauta 1, pauta 2, y ustedes tenían que poner el número de veces que se repetía en ese tiempo de observación. Acuérdense que la frecuencia es cuántas veces se repite algo en un determinado tiempo. En este caso, el tiempo es la observación que yo estoy haciendo y en ese tiempo cuántas veces se llevó a cabo. Todo lo demás que haga el animal no lo voy a registrar, solamente voy a registrar las pautas que yo ya establecí desde antes, ¿ok? Entonces, bueno. Sí, Guillermo, te escucho. Profesora, justamente se me fue el internet y se me cortó todo. Y no sé si escuchó lo que dije. Escuchamos una parte, Ajá. ya bueno, escuchamos la definición que hiciste, de hecho, ya, Ujú. de que se refería justamente a anotar todas las acciones que hacía un Ajá. animal, y nos quedamos cuando yo les pregunté, de hecho aquí Guillermo fue el que nos ayudó,
Mauricio. No, Mauricio, perdón. Sí, perdón, Mauricio. Mauricio fue el que nos ayudó cuando les dije que qué era lo que yo registraba en este etograma. Les puse esa tortuguita y yo les decía que tenía que anotar cada una de las acciones que hacía. Les iba a poner el video del perrito que les puse. ¿Se acuerdan que hicieron un etograma de este tipo cuando les puse un cachorro? Pero ya no me dio tiempo de descargarlo, entonces mejor les puse este que ya tenía yo descargado aquí rápido. Entonces, pero lo que quiero que quede claro es que en ad libitum anoto todas las acciones del animal y en pautado solo las acciones que yo desde antes establezco son en las que me voy a enfocar. ¿Sí? No sé si con esto queda más claro, Guillermo. Pues, ahí yo tenía una dudita. Ajá. Es que estaba justo diciendo eso, que igual que bueno, la libitum ayuda a poder establecer una pauta posteriormente. Y Ajá. justamente estaba diciendo que ahí yo tenía una duda, si en el tiempo se registran el número de veces o el tiempo como tal, pero que yo me acuerde era casi como la del perrito, ¿no? Que era el número de acciones. Entonces, en donde está la tabla que dice tiempo, ahí se ponen el número de acciones, y en la derecha, que es la actividad, se puede decir que es como nos dijo, ¿no? Que tenemos que ser muy específicos en lo que hace. Ajá, Yo, bueno, por ejemplo, sí, hay varios tipos este es un ejemplo que yo les puse. Yo les puse como que lo numeraran de manera consecutiva, ¿no? Nada más pusieran acción 1, acción 2, acción 3, acción 4 y la describieran. Pero hay otras donde él se pone el tiempo y entonces si yo voy a observar 5 minutos, entonces empieza a correr el tiempo desde el minuto 0, en cuanto empiezo yo la observación, y entonces lo que puedo poner en el tiempo es así, al minuto 0.20, o sea, los 20 segundos de que yo empecé a observar, hizo tal cosa. Luego al 0.45, o sea, los 45 segundos hizo tal cosa. Entonces, esa es otra manera de registrarla. Y entonces pongo ahí el minuto o el segundo en el cual durante el tiempo que yo observé el animal hizo la actividad. Esa es otra manera de hacerlo. Otra nada más es poner números consecutivos, acción 1, acción 2, acción 3 y nada más describirla. Obviamente dependerá qué te interesa hacer, para qué quieres la observación y dependiendo eso, pues verás qué te funciona más. Si nada más las numeras consecutivamente y no importa en qué momento las hace, o si a lo mejor tiene alguna importancia eso, y a lo mejor ahí incluso puedes registrar hasta duración, ¿no? Pero generalmente lo que haces es nada más anotar todo lo que hace el animal. Ya si lo numeras o si le pones el tiempo que hizo cada cosa, ya serían como detalles en función del tipo de estudio que tú estés haciendo. Pero bueno, ya no nos metemos en tanto detalle, nada más. Ad libitum, observo y registro todo lo que hace el animal, todas las acciones, y en la pautada solo me fijo o me enfoco en las que yo determino antes de empezar la observación. O sea, digamos que desde antes yo ya sé en qué me voy a enfocar y cuando ya estoy observando, solo pongo atención en esas pautas, en esas acciones. ¿Sí? Sí, te escucho. Sí, en la al libitum, sí puse el ejemplo, pero en la pautada, que es en la que llegué tarde, ahí sí, esa fue creo la que yo me confundí antes. Okay. Entonces, aquí nada más nosotros nos fijamos en una que ya estamos, ahí cómo lo puse. O sea, solo nos fijamos en las que ya tenemos determinadas nosotros mismos, ¿no? Sí, en los que ustedes Ok. como observadores van a tener que hacer. Y les puse de ejemplo que yo les dejé también en una tarea donde les mandé el video del Elder y yo ya les había dicho cuál era la pauta 1 y cuál era la pauta 2 y lo único que hicieron ustedes es observar detenidamente, tenían que repetir el video para no confundirse o corroborar y nada más anotaban cuántas veces hizo la pauta 1 y cuántas veces hizo la pauta 2. Y lo demás no era relevante y no lo tenían que registrar, sino solo esas pautas que marcamos previamente. ¿Sí? Sí, lo siento. Justo me falló ahorita el internet. Ok, bueno, ahorita que veamos y si no ya después con el video, sino ahorita que veamos las combinaciones, a ver si ya queda más claro, para ya no extendernos porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, gracias. No, ¿de qué, Guillermo? Entonces, bueno, los tipos de observación. Aquí les pongo justo esas combinaciones, ¿no? Ya sabemos que focal se refiere al estudio de un individuo, ¿ok? Cuando la combino con una ad libitum, entonces quiere decir que yo voy a observar a un individuo
y a ese individuo voy a observar todas sus actividades que él está haciendo durante el tiempo que yo lo observe. Una observación de este tipo, ustedes la hicieron cuando les mandé el video del cachorro y les dije, o sea, van a observar al cachorro, que era un individuo, por eso es focal, y van a notar todas las acciones que él hace y entonces por eso es ad libitum. Entonces, esa fue una observación focal ad libitum, ¿ok? ¿Qué significa? Observo un individuo y observo todas sus acciones. Si yo hago una focal pautada, como es focal, nuevamente solo me enfoco en un individuo, pero como es pautada, entonces ya no va a ser igual que la anterior. Yo ya no voy a notar todo lo que el animal hace, sino solo las pautas que yo determine desde antes. Y el ejemplo de esta observación fue la que acabamos de ver, cuando yo les mandé el video del elder y ustedes tuvieron que observar al macho. Era un individuo, solo era un macho, y a ese macho solo tenían que enfocarse en las pautas 1 y 2 que yo les dije, y nada más tenían que enfocarse en esa y anotar cuántas veces se hacía. Entonces, ustedes practicaron una observación focal ad libitum y una observación focal pautada. Si ustedes recuerdan cuando hicieron esa tarea, fue muy diferente lo que hicieron en ambas, ¿sí? ¿En qué se parecían las tareas? En que estaban observando a un animal solamente. ¿En qué se distinguen? En que en la primera, con el cachorro, tenían que anotar todo y eso les llevó mucho más detalle y más tiempo, ¿no? Era más difícil hacer un ad libitum. En la pautada, lo único que tenían que hacer es contar el número de veces que el animal hacía la pauta. Entonces, es importante que distingan estas diferencias. Y aquí es donde hablamos de las combinaciones, ¿ok? Observo un individuo, pero ese individuo le observo todo lo que hace o nada más le observo lo que yo determino desde antes de comenzar el estudio, ¿ok? Y en el caso de barrido, cada que se habla de barrido, sé que me refiero a varios individuos. Ya sabemos que barridos son varios al mismo tiempo, y a esos al mismo tiempo la puedo hacer ad libitum. Esto sería muy complicado, pero bueno, esta sería la combinación, donde observo a varios individuos al mismo tiempo y tengo que anotar todas las actividades que hacen esos individuos durante el tiempo que lo observe. Ajá. En el caso de la barrido pautada, nuevamente son varios individuos, pero solo me voy a enfocar en las pautas que yo establezca previamente y solo voy a registrar cuántas veces está haciendo cada pauta, ¿ok? Entonces, nuevamente, ad libitum, todas actividades, pautada, solo pautas establecidas desde antes, focal, un individuo, barrido, varios individuos. Eso es lo que les digo, que si ustedes tienen clara cada una de manera individual, entonces las combinaciones son muy sencillas de reconocer, pero si no tienen claro cada una individual, pues por eso se confunden cuando les pongo las combinaciones. No sé si con esto queda más claro y reforzamos esta información. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, maestra. Muchas gracias, chicos. Entonces, bueno, vamos entonces con el penúltimo tema, que es el de aplicaciones de la etología. Aquí hablamos de para qué servía estudiar la etología, que bueno, para conocer a las especies, así como conocemos su anatomía, su fisiología. En el caso de los animales, también es importante conocer su conducta. Cuando queremos conservar a las especies para que no se extingan y generar áreas de conservación, o cuando los queremos reproducir, pues es importante que conozcamos su conducta, porque muchas veces eso puede hacer la diferencia en que tenga éxito un programa de conservación o de reproducción o que no funcione. Y nos enfocamos, esto es en lo que quiero que reforcemos, en cuando tenemos animales en cautiverio, ya sean zoológicos o en algunos albergues o etcétera, y esos animales los tengo fuera de su ambiente natural y entonces tengo que cuidarlos y tengo que estar al pendiente de ellos, y entonces ahí vimos dos conceptos muy importantes, que es el de estereotipia y el de enriquecimiento animal o ambiental, que son los últimos que les encargué que explicaran. Entonces vamos con el concepto de estereotipia, que le corresponde explicarnos a Mauricio, por favor. Si me escucho, perdón. Es que tenía mis audífonos y no podía prender el micrófono. Ok, sí te escucho. Buenas tardes. Me tocó el tema de estereotipa y estereotipia. Estereotipia, perdón, me confundo.
que es las conductas no comunes que realiza un animal en cautiverio. Ujú. Esto se puede dar a simple vista cuando está un animal encerrado o refleja tristeza, estrés, ya que están alejados de su zona de la naturaleza. Ujú. Muy bien, entonces Ah, tiene que ver con conductas que no son comunes, ¿no? ajá, no comunes de un animal. Ok. Algunos ¿Tienes ejemplos algún son, ejemplo? ajá, es como el que está ahí en la imagen. Eso es más comunes en las aves, que se arrancan las plumas con los picos. Con el Ajá. pico, perdón. Ujú. Y se van El- desplumando, ¿no? Y se pueden incluso llegar a hacer heridas. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, muy claro este concepto, sencillo de identificar. Cuando hablamos de estereotipia, decíamos que es importante para poder saber si un animal lo que está haciendo es una estereotipia o no, tengo que conocer su conducta normal o su conducta natural. Y una vez que yo conozco cuál es la conducta que tiene de manera natural un animal y yo identifico que hay conductas que no son esas conductas normales o típicas que hace, entonces puedo reconocer que entonces se trata de una estereotipia. Cuando se habla de estereotipia se habla de conductas raras, conductas poco comunes, conductas que los animales no hacen de manera natural cuando están en otro entorno o cuando están, por ejemplo, en vida libre, en donde ellos viven. Y siempre las estereotipias se asocian con el cautiverio, ¿sí? Con el encierro, con el estar fuera de su hábitat natural y que en esos encierros pueden generar o desarrollar este tipo de conducta. En muchos de los casos pueden hacerse daño los animales o pueden estar evidenciando, se puede ver a simple vista que el animal está estresado, está triste, está en una situación que lo está afectando, que no tiene bienestar, ¿ok? Para poder identificar estereotipias, tenemos que identificar estos patrones como de, ¿cómo podemos decirlo?, de alteración de la conducta natural del animal, ¿ok? Y siempre es en cautiverio. Y justamente cuando se tienen animales en cautiverio y se detectan estas estereotipias o para evitar que se presenten estereotipias, decíamos que había una serie de aspectos que se conocían como enriquecimiento animal, ¿ok? Que nos ayudaban para esta situación. Entonces, pues ya nada más vamos a cerrar con Daniela. ¿Nos podrías definir, Daniela, qué es el enriquecimiento animal y darnos algún ejemplo, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Ok. Les voy a explicar sobre el enriquecimiento animal, que la importancia del entretenimiento tal y como corresponde a cada especie. Es muy importante para que los animales no sufran estrés ni de centros de recuperación y casa. El enriquecimiento animal es el cuidado de los animales. Consiste en mejorar su bienestar físico y psicológico, identificando y proporcionándole los estímulos ambientales necesarios para mejorar su calidad de vida. Un ejemplo sería en donde usted nos había dado un video donde están en el zoológico y hacen como unos tipos cajitas y les meten comida y se las avienta al animal. Y ellos van a entretenerse y no van a hacer, bueno, no van a desarrollar estrés. Por ejemplo, el tigre sería para que pues, no desarrolle conductas no necesarias y se entretenga. Ok. Ahí no sé si era mi internet o tu audio, yo lo noté un poquito pausado y algunos pedacitos se me fue la explicación. Pero así en concreto, ¿nos puedes decir así en una frase breve, en una definición breve, qué sería el enriquecimiento así en términos muy simples? Que sería el cuidar de los animales para que ellos no hagan conductas no necesarias. Ok, más que el cuidado serían las actividades, ajá, o las Ajá, acciones que tú haces con los animales para evitar estas conductas, evitar estereotipias. Ujú.
¿Sí? Muy bien, entonces el enriquecimiento son estas acciones o estas actividades que los cuidadores hacen con los animales para distraerlos, para sacarlos de ese estrés y evitar que tengan estereotipias y que los afecte el estrés. En términos, yo les decía simples, el enriquecimiento sirve para garantizar un bienestar de los animales en cautiverio. Y bueno, hay muchos ejemplos, puede haber juegos, bueno, juguetes, aditamentos donde ellos puedan colgarse si es que son animales que tienen hábitos de andar en las ramas de los árboles, o a lo mejor cosas fuera de lo común, como darles el alimento diferente, como este ejemplo que nos dijo Daniela de las piñatas que se les ponen a los tigres, y todo esto hace que los animales salgan de esa rutina y eso ayuda a favorecer su bienestar, ¿ok? Y eso es lo que se conoce como enriquecimiento animal. Entonces, el enriquecimiento ayuda a que los animales no tengan estereotipias o a que si las tienen, se reduzcan esas estereotipias o se eviten, ¿ok? Por eso es muy importante conocer esto del enriquecimiento. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, vimos el tema de historia de la etología, mencionamos a los personajes y ahorita yo no voy a ahondar en eso, pero nada más quiero que retomen los nombres, los vimos, está en la videoconferencia, la pueden ver. Vimos estos 4 personajes, cada uno de ellos aportó algo importante, y bueno, nada más resalto a Konrad Lorenz, que es el que se conoce como el padre de la etología, ¿ok? Ya ustedes revisen esa información para que refuercen el tema, ¿ok? Y bueno, nada más para irnos, no sé si tenga otra, no, ya sería todo. Déjenme, voy a parar la grabación para que se las envíe en cuanto llegue, ¿ok?